Bienvenida gente que está buscando una nueva serie para ver. ¿Les gustan las series de época y también las series médicas? Acá les traigo la lista de recomendaciones perfecta. 15 series médicas de época para todos los gustos. Hay enfermeras, medicina de combate, hospitales de principios del siglo XX y doctores que parecen más matasanos que otra cosa. Así que tomen nota, poneme la intro. Arrancamos con Quacks, que para los que no saben significa charlatanes o curanderos, así que el nombre ya nos da una muy buena idea de lo que vamos a ver. Esta suerte de sitcom médica está situada en el Londres victoriano de 1840 y nos muestra una medicina totalmente desordenada y poco rigurosa, donde curar a un enfermo era básicamente una cuestión de suerte. La serie sigue a un grupo de médicos que son un cambalache, un cirujano que más que cirujano es un showman, un dentista que te saca todos los dientes en menos de 2 segundos y le gusta probar nuevas drogas con sus pacientes y consigo mismo, un psiquiatra que trabaja en un manicomio donde la terapia se da a los golpes, el presidente del hospital que odia a todo el mundo y cree que los médicos no necesitan examinar a sus pacientes para tratarlos, y la esposa de un doctor que también quiere ser doctora, pero la sociedad victoriana no se lo permite. Quacks es graciosa e irreverente, pero lamentablemente solo duró una temporada. Seguimos con The Artful Dodger. ¿Se imaginan tener que operarse en un hospital donde los doctores no se lavan las manos, no te dan anestesia y encima dejan que cualquier tipo random entre a ver cómo te torturan? The Artful Dodger nos muestra exactamente eso. La historia transcurre alrededor de 1850 y funciona como secuela de Oliver Twist. Jack Dawkins, el famoso Artful Dodger, abandonó Londres y ahora vive en Australia, donde, para sorpresa de todos, se convirtió en cirujano. Cuando Fagin aparece en su nuevo hogar para hacer quilombo, Jack queda atrapado entre dos mundos, el del robo y el de la medicina. Aunque la serie tiene un tono liviano, lo médico no es solo decorado. Acá se muestra una medicina brutal, rápida y antihigiénica, amputaciones a las apuradas, operaciones con público que se viven casi como un deporte sangriento y herramientas rudimentarias que dan miedo de solo mirarlas. La modernización llega de la mano de Lady Bell Fox, el interés amoroso de Jack y aspirante a cirujana, que trae nuevas ideas y técnicas antisépticas. Las cirugías que vemos están inspiradas en casos reales de la historia médica y la idea clave es la velocidad, porque cuanto más rápido terminás, más chances hay de que el paciente sobreviva. Si están buscando una serie médica light y divertida con cirugías poco higiénicas y personajes que tienen química de sobra, The Artful Dodger vale la pena y dentro de poco se estrena la segunda temporada. Pasemos a Mersey Street. Estamos en 1862, durante la Guerra Civil estadounidense. La Unión ocupa Alexandria, en el estado de Virginia, y convierte un hotel de lujo en un hospital militar improvisado. El hospital se llena de heridos de ambos bandos, y ahí empiezan los dilemas médicos más interesantes. ¿A quién se atiende primero cuando los recursos no alcanzan? ¿Al soldado propio o al enemigo gravemente herido? Los médicos militares no aceptan que se cuestione su autoridad, y las enfermeras chocan constantemente con esa estructura rígida y masculina. También aparece el tema de la esclavitud desde un ángulo médico. Un hombre negro libre con formación médica real que no puede ejercer abiertamente porque el sistema no se lo permite. Mersey Street avanza a ritmo tranquilo pero interesante. La cancelaron al terminar la segunda temporada por problemas de presupuesto y, al menos a mí, me dejó con la sensación de que todavía tenía mucho más para contar. Nos vamos con Dr. Quinn. Ya mencioné esta serie en la lista de westerns, pero no puedo dejar de nombrarla acá también. Es el año 1867 y Micaela Quinn es una pionera, una de las primeras mujeres doctoras del país que se anima a abandonar su Boston natal y cruzar medio país para abrir un consultorio médico en Colorado Springs. Esto es medicina de frontera, gente, y Micaela tiene que adaptarse, no solo a un pueblo donde los hombres prefieren atenderse con el barbero que con una doctora mujer, sino a las limitaciones del lugar. Micaela se ve forzada a aprender técnicas de medicina cherokee y a improvisar con lo que puede para manejar epidemias y tratar toda suerte de enfermedades. ¿La serie es principalmente sobre medicina? No, hay romance a fuego lento, drama familiar y un pueblo lleno de personajes pintorescos que los va a enamorar. Pero la medicina tiene un rol muy importante y con el tiempo la doctora Mike se gana el respeto de todo el pueblo. Son 149 episodios y 2 películas, así que tienen para maratonear un buen rato. Seguimos con una serie alemana llamada Charité. Son 4 temporadas y cada una retrata una distinta época del Hospital Charité en Berlín, que hoy en día todavía existe y se considera uno de los 10 mejores del mundo. De ahí salieron gran parte de los ganadores de premios Nobel de Medicina. La primera temporada transcurre en 1888, cuando el hospital ya funcionaba casi como una ciudad dentro de la ciudad y atendía a miles de pacientes por año. Aquí convivían nombres que marcaron la historia de la medicina, como por ejemplo Robert Koch, el hombre que descubrió los bacilos que causan la tuberculosis y el cólera, Paul Ehrlich,
Koch, que más adelante desarrollaría el primer fármaco contra la sífilis, Emil von Behring, fundamental en la lucha contra la difteria, y Rudolf Virchow, impulsor de la patología moderna y la medicina social. La serie también muestra cómo se formaron los médicos de un hospital universitario y el rol central del personal auxiliar, que hacía gran parte del trabajo en condiciones durísimas. La temporada 2 de la serie es data 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. La tercera tiene lugar en 1961, cuando se estaba construyendo el muro de Berlín, y la cuarta se proyecta al futuro, llevándonos al año 2049. Es una gran serie para mirar de a poco y prestando atención. Yo recién termino la temporada 1 y ni bien pueda arranco la segunda. La próxima serie es Bramwell. Mientras Colorado Springs tenía a Micaela Quinn, el Londres victoriano de 1895 tenía a Eleanor Bramwell, una doctora joven y muy terca que nunca pudo encajar en los hospitales dominados por médicos hombres. Y no es para menos, si estos tipos proponían sacarle los ovarios a las mujeres para tratar la depresión posparto, y ocultaban las enfermedades venéreas de los hombres para proteger su reputación, sin pensar en sus pobres esposas. El padre de Eleanor le ruega que sea su socia en su consultorio privado, pero ella se niega y consigue los fondos para abrir su propia clínica en el barrio más pobre de la ciudad. Las primeras 3 temporadas me gustaron mucho. Hay un buen balance entre la vocación médica de Eleanor y su vida personal, pero la cuarta temporada derrapa totalmente y el final no es lo que esperaba. Igual no me arrepiento de verla, es una suerte de Doctora Quinn, pero más seria, oscura y mucho menos romántica. Pasemos a The Alienist. Estamos en Nueva York en el año 1896, plena edad dorada. En esta época, los problemas de salud mental eran tabú y los médicos que estudiaban la mente criminal eran llamados alienistas en vez de psiquiatras. El doctor Laszlo Kreisler es uno de ellos y tiene ideas bastante disruptivas. Cree que el crimen no nace de la maldad pura, sino del trauma, el abuso y el entorno. Cuestión que Laszlo se pone a investigar una serie de asesinatos de jóvenes prostitutos, intentando atrapar al asesino analizando su perfil psicológico, algo que a la policía le parece tan útil como la brujería, básicamente. Pero Lalo no está solo, tiene un equipo formado por John Moore, ilustrador de la alta sociedad que retrata las escenas del crimen, Sarah Howard, la primera mujer que trabaja de tiempo completo en la policía de Nueva York, y los hermanos Isaacson, que usan técnicas innovadoras de medicina forense para ayudar con el caso. Obvio que ninguno de estos métodos estaba plenamente aceptado en la época, así que Laszlo y sus amigos tienen que bancarse mucha resistencia por parte de las autoridades. Este thriller psicológico es bastante oscuro, pero también hay algún que otro toque de romance que ayuda a equilibrar el asunto. Se las recontra recomiendo, especialmente si les interesa la historia de la psiquiatría y la medicina forense. Seguimos en Nueva York, pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo, así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, seguimos en Nueva York, pero unos años después, cuando recién empezaba el siglo XX y la medicina moderna estaba tomando forma, a los porrazos. The Nick transcurre en el hospital Knickerbocker y se centra en John Thackeray, su cirujano estrella. Él es brillante, obsesivo y totalmente consciente de lo talentoso que es. Una suerte de Doctor House, pero 10 veces más rotos, porque para mantener su ritmo de vida vertiginoso, vive inyectándose cocaína líquida. The Nick nos muestra muchas cirugías reales de la época, donde abunda el riesgo, hay poco margen de error, y lo que se sabe acerca de las infecciones y los postoperatorios es muy limitado. Aparecen avances tecnológicos tratados casi como atracciones, como la llegada de la máquina de rayos X y procedimientos extremos como la reconstrucción de narices destruidas por la sífilis. Pero mientras el progreso científico avanza, la sociedad se queda atrás. El doctor Algernon Edwards, un cirujano negro con una formación ejemplar, choca todo el tiempo con el racismo institucional del hospital. The Nick es cruda, incómoda y por momentos muy deprimente, pero también es genial, con personajes rotos y complejos que no sabe si amar o odiar. Fue cancelada después de 2 temporadas, pero la pueden ver tranquilos porque el último episodio es bastante prolijo. Quedan tramas abiertas, pero al menos a mí no me dejó sintiendo que necesitaba más. Nos vamos con una serie que pueden encontrar con 2 nombres. En Estados Unidos se la conoce como London Hospital y en el Reino Unido como Casualty 1900. En realidad es una saga de 3 miniseries que retratan distintos años del Hospital de Londres, 1906, 1907 y 1909. Está ambientada en el East End de Londres, la zona más pobre de la ciudad, en una época sin antibióticos ni sistema público de salud, cuando la expectativa de vida rondaba los 45 años y 1 de cada 7 chicos moría antes de los 5. Las infecciones
infecciones eran la principal causa de muerte, incluso entre médicos y enfermeras, y sin penicilina la higiene era prácticamente la única defensa real. Más allá del drama humano, doctores desbordados, enfermeras que no podían casarse si querían seguir trabajando y pacientes marcados por la pobreza extrema, lo más interesante es ver cómo se practicaba la medicina con recursos tan limitados, porque aunque el London Hospital era el centro de emergencias más avanzado de Gran Bretaña, todo era precario, cirugías con cloroformo y pulso controlado a mano, y rayos X usados sin protección, que terminaban enfermando y matando a sus técnicos a causa de la radiación. Por ahora solo vi las 2 primeras temporadas, que me parecieron muy interesantes, así que véanla y cuéntenme qué piensan ustedes. Pasemos a Unsacked Girls. Esta miniserie de 6 episodios sigue la historia de 5 mujeres reales del servicio de enfermería del ejército australiano y neozelandés. Alice, Olive, Hilda, Elsie y Grace fueron enviadas a hospitales militares en Egipto, Lemnos y el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial, o sea, bien cerca del peligro. Las condiciones son extremas, las jornadas interminables y los heridos no paran de llegar. Estas pobres enfermeras trabajan sin parar, pero no solo asistiendo a cirugías o curaciones, sino también sosteniendo emocionalmente a los soldados que llegan todos hipertraumados. Es un trabajo sacrificado, con un coste personal muy alto, y los guionistas no tratan de suavizar la situación. De todas las series de enfermeras que les voy a mencionar en esta lista, Unsacked Girls es la que más me gustó. Tiene los episodios justos y necesarios, tiene 5 personajes queribles pero muy distintos, que trabajan arduamente, se enamoran y sufren pérdidas dolorosas. Y también tiene un epílogo al final de la temporada donde nos cuenta qué fue de la vida de cada enfermera, y creo que ese es el cierre perfecto para la serie. Seguimos con otra serie de enfermeras de la Primera Guerra Mundial, llamada The Crimson Field. Pero estas son auxiliares de enfermería británicas, trabajando en un hospital de campaña en el frente francés. Kitty, Flora y Rosalie son chicas que vienen de entornos muy distintos y tienen una formación básica, pero se van a tener que enfrentar al caos de una guerra brutal en un hospital militar donde se prioriza volver a mandar a los soldados al frente, aunque realmente no estén en condiciones para pelear. El estrés postraumático se tilda de cobardía, porque para el ejército lo principal es ganar la guerra, no preservar la salud del paciente. En este marco, las chicas nuevas tratan de mantener su humanidad intacta, chocan con los doctores y con las enfermeras de carrera que putean porque el ejército les mandó un montón de novatas en vez de enviar ayuda de verdad. Lamentablemente la serie fue cancelada al terminar su primera temporada y quedan muchas historias sin cerrar, pero igual vale la pena verla. Tiene excelentes guiones, historias desgarradoras y personajes muy interesantes, entre ellos un cirujano llamado Thomas Gillan, también conocido como Roger de Aulander, que hace de interés amoroso de una de las chicas. La próxima recomendación es A Young Doctor's Notebook. Esta no es una serie médica convencional, y eso es su encanto. Es un drama oscuro y por momentos absurdo que tiene el balance perfecto entre comedia y tragedia. Está ambientada en la Rusia rural de 1917, en plena revolución bolchevique, y nos cuenta la historia de un joven doctor recién graduado de la escuela de medicina que es enviado a un pequeño hospital en el medio de la nada. Acá no hay especialistas o segundas opiniones, y el joven doctor tiene que tomar decisiones extremas con muy poca experiencia y aún menos recursos. El pobre tipo está aislado y sin red de contención, así que no es extraño que esto lo arrastre a una adicción devastadora. La serie usa un recurso muy interesante para mostrar el desgaste psicológico de su personaje principal. Muestra al joven doctor interactuando con su yo adulto que tiene sus propios quilombos también. Daniel Radcliffe hace del joven doctor y John Hamm del viejo, y aunque es muy poco creíble que este tipo crezca 20 centímetros de altura en 17 años, los dos están tan bien que eso termina siendo un detalle nomás. La serie tiene 2 temporadas de 4 episodios cada una, y son episodios recortitos, así que en menos de 3 horas se termina la serie entera. Nos vamos con Tiempos de Guerra. Ya había mencionado esta serie en un video anterior y dije que no tenía final, pero como bien me corrigieron, sí lo tiene. El tema es que yo me había quedado unos 3 episodios atrás. Igual después de verlos me fui con gusto a poco. Siento que necesitaba un mejor cierre, pero igual la serie vale la pena. Es el año 1921 y España está en guerra con las tribus del Rif en Marruecos. Con los hospitales desbordados, la reina de España le encarga a la duquesa de la Victoria formar un grupo de damas enfermeras voluntarias para ir al frente. Son chicas de familias acomodadas, con poca formación médica, que se enfrentan a una realidad durísima. Si la premisa les recuerda a The Crimson Fields o Unsacked Girls, que se estrenaron 3 años antes, creo que es posible que haya alguna inspiración ahí por parte de los guionistas. Pero las damas enfermeras sí existieron realmente, y tuvieron un rol clave en este conflicto. Esta serie en particular es un poco más telenovelesca que las otras 2 que les mencioné antes, pero no por eso menos interesante. Así que denle una oportunidad si todavía no la vieron. No voy a tratar de pronunciar el título de la siguiente serie porque es danesa y no tengo idea cómo se dice, pero
pero la traducción sería algo así como Escuela de Enfermería. Sí, gente, otra serie de enfermeros, pero esta tiene un giro interesante. Es la primera camada mixta de estudiantes de enfermería de un hospital de Copenhagen. Corre el año 1952 y en Dinamarca hay escasez de enfermeras, así que el Hospital Fredensslund decide hacer algo inédito para la época: aceptar estudiantes varones en su programa de formación. La mayoría de los médicos de la vieja guardia lo ve como un experimento condenado al fracaso. Para ellos, la enfermería es una profesión exclusivamente femenina y hay prejuicios, desconfianza y bastante resistencia hacia los nuevos estudiantes. Vamos a ver cómo estos futuros enfermeros intentan ganarse su lugar y demostrar que pueden estar a la altura, con el apoyo de sus compañeras, que también tienen que moverse dentro de un sistema bastante rígido. Son 7 temporadas, ya está confirmada la 8ª. Yo recién la empiezo a ver porque me costó mucho encontrarla y estoy enganchadísimo. La última serie de esta lista es la maravillosa Call the Midwife. ¿Qué decirle de esta joyita? Ya va por la temporada 15 y este año anunció que se va a filmar una película y una precuela del mismo universo. Está basada en las memorias de Jennifer Ward, que fue partera y enfermera en Londres durante los años 50. La Casa Nonatus es un convento de monjas enfermeras que está situado en Poplar, uno de los barrios más pobres de la zona este de Londres. Estas monjas se encargan de atender las necesidades médicas de todas las mujeres de la zona con la ayuda de un grupo de parteras. No se van a arrepentir de verla porque tiene de todo: personajes súper queribles, historias que te llegan al corazón y un retrato perfecto de lo que era ser una partera en esa época. Es una serie que te hace reír, llorar, pensar y querer más y más episodios. Y listo, gracias gente por el aguante, no se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo, así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.